amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Coches Cobas. Y hace un par de semanas estábamos en Torrelavega, todavía después de haber hablado antes incluso con Óscar Freire, y no nos movíamos de esa ciudad para hablar largo y tendido con Manolo Sainz. Esta vez tampoco nos vamos a mover mucho de la cornisa cantábrica porque nuestro invitado de este programa también es de la zona. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un ciclismo mucho más actual, aunque vamos a repasar también su pasado, que ya es largo y muy interesante. Para mí es una de las personas con las que más gusto da hablar de ciclismo, y os recomiendo a todos que hagáis lo mismo que suelo hacer yo cuando hablo con él, que es escuchar mucho y hablar lo menos posible, porque se aprende mucho y además suele dar muy buena visión de lo que va a pasar en los siguientes años en el ciclismo. Así que sin más, José Fernández Machín, muy buenas, bienvenido al Coches Cobas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tus palabras. Un placer, de verdad, también viniendo de ti, dentro de los medios de comunicación. Te considero una de las personas serias y sobre todo también a escuchar. Es importante. Muchísimas gracias. Machín, vamos a empezar, si te parece, un poquito por orden cronológico, porque tú, como muchos otros directores, empezaste dando pedales. Lo que pasa que llegaste a dar el salto a profesionales en un proyecto fallido, el del CHCS, si no recuerdo mal, en el año 92, y ahí se trunca tu carrera como ciclista, pero no pierdes el tiempo y te conviertes jovencísimo, 20 y pocos años, en director deportivo. ¿Cómo viviste aquella montaña rusa? Me imagino que de sensaciones. Bueno, son circunstancias y son ciclos en la vida que a veces uno piensa que va a ser mucho tiempo y a veces la vida misma te pone bueno, pues en esos ciclos o antes o después, ¿no? A veces hay muchos ciclistas que lo viven a modo de caída, a modo de lesión. Yo en aquel momento ni hubo caída ni hubo lesión, simplemente siempre me he considerado un ciclista paquete, un ciclista no un campeón, y me gustaba ganar y tenía una ambición, digamos, ganadora, pero no conseguía. O sea, sí, podía ganar alguna, recuerdo, pero no ni por ser el mejor, ni por ser el fenómeno, digamos, o el talento que todo el mundo ve o que todo el mundo intuye o que todo el mundo prevé que pueda surgir, ¿no? Yo no era ese. Yo mismo me lo veía y, bueno, pues en aquel momento el equipo, me acuerdo que desaparece, tanto la estructura profesional como amateur. Entonces los ciclistas prácticamente nos fuimos unos reubicando, como fue el caso en aquel momento ya de profesionales de Adrián Rolano y otros muchos que se calificaron, y la estructura, digamos, del equipo amateur se mantenía, y lo que hicimos fue pues, ir yendo a las carreras. A veces uno iba con el coche, otro iba de ciclista, a veces otro iba de ciclista, si incluso nos retiramos para hacer de director, pues circunstancias, bueno, pues, ocasionadas por las circunstancias del momento. Y en aquel momento, bueno, pues en alguna carrera recuerdo que alguno de los ciclistas me empujó, oye, pues puedes ir tú otra, por esto, por lo otro. No me acuerdo realmente el por qué. Y al año siguiente, pues muchos de ellos ciclistas también me empujaron, y pues para allá viene porque no hacemos algo pero bien hecho. Y bueno, pues, surgió las circunstancias de los propios compañeros, de los propios ciclistas, el seguir gestionando toda esa llamada con organizadores, gestionar hoteles, etcétera, etcétera, y haciendo un poco la táctica de carrera. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no? Me gustó, me veía más capacitado, digamos, para ganar con otros corredores que para ganar conmigo mismo. Entonces, bueno, pues así afronté con 21 años el cambio de ciclista a director. Luego vamos a hablar un poquito más detalladamente sobre esa labor tuya de detectar jóvenes talentos, pero no sé si esos inicios, siendo tú tan joven y empezando como director deportivo en la base, luego ha tenido un gran pozo en todo lo que ha venido después, o lo consideras que es el camino natural que debería de seguir cualquier director deportivo. Yo lo que creo que sí es el camino natural, no es que me haya dejado pozo, sino que tengo absolutamente la base de la base del ciclismo, y creo además que no solo es el camino, sino que a veces no olvidarse del camino es tan importante como saber dónde vas a llegar. Entonces, yo considero que a veces, en muchos casos, hay talento
que parece que en muchos casos cuando llegas a profesionalismo no te das cuenta que esa misma gente ha llegado de las valles, o digamos de las carreras inferiores, y que siempre ha habido una primera oportunidad, una primera victoria, una primera demostración, y que para que ocurren todas esas cosas, la mejor manera es estar pendiente de las oportunidades. En aquella época, tú lo has dicho antes, pues hubo corredores que luego se convirtieron en grandes figuras, como el propio Olano, que tuvieron que buscarse rápidamente una reubicación, luego explotaron, fueron muy buenos. Y estábamos viviendo quizás, bueno, pues todavía los años dorados del ciclismo español con Miguel, pero sí que es cierto que sin ser tan grave quizás la situación en aquel momento, también empezaba esa época de ¿y después de Miguel qué? ¿No? Algo parecido a lo que puede estar pasando ahora con después de Alejandro qué. Si comparamos la situación del ciclismo español entonces y la de ahora, había más equipos, ahora hay muchos menos, había o daba la sensación ya de que iba a haber un poquito más de base, aunque ahora, y luego hablaremos de él, podemos hablar de Ayuso, de Carlos Rodríguez, parece que sí que hay gente detrás, del propio Aramburu, que ha hecho una buena campaña de clásicas. ¿Podemos comparar las dos épocas o son muy, muy distintas desde tu punto de vista? A ver, yo desde mi punto de vista, todo esto es un factor muy periodístico, por decirlo de una forma que nos podamos entender, y no es una crítica, sino es una forma de hablarlo, ¿no? En el sentido que todo el mundo, sobre todo los medios de comunicación, en muchos casos buscan el protagonista o el sustituto, y a veces no llegamos o no se aprecia lo que estamos viviendo en el momento. Te pongo el ejemplo, tú lo has dicho, cuando todos pretendían que Olano fuese Indurain, Olano no se valoró con lo que era, con lo que ahora mismo un corredor como Olano sería uno de los mejores del mundo, como lo fue en su momento, y en aquel momento todos pretendían que fuese Indurain. En ese periodo que tú dices, hemos tenido corredores como Óscar Freire, que nos ha valorado, hemos tenido corredores como Samuel Sánchez, hemos tenido corredores como tenemos a Valverde, Purito, Alberto Contador. Te estoy diciendo 6 de los top 10 del mundo. Y resulta que siempre estamos pensando en qué es lo que va a venir y a veces no valoramos lo que tenemos. Entonces, que Purito haya ganado el ranking UCI como mejor ciclista, que Valverde lo haya ganado, que hayamos tenido todos estos corredores, te estoy diciendo 6, 7 corredores entre los top 10, significa mucho. Que a veces pretendemos que lo que venga sea mejor que a veces que lo que tenemos, sin darle esa importancia de lo que hay. Y ahora, cuando lo pierdes, todo el mundo vamos a hablar de ¿y quién viene? ¿Quién sustituye a Valverde? Pues quien sustituye a Valverde no será Valverde 2, será o Aramburu, y no será parecido a Valverde, será igualito a Alex Aramburu, o será igualito a Juan Ayuso, o será igualito a Carlos Rodríguez Cano, o a otros muchos que llegarán y que harán su espacio por... Tú que has trabajado mucho con la base y lo sigues haciendo, qué injusta es esa etiqueta que ponemos normalmente en los medios, de el siguiente Alejandro, el siguiente Alberto, el siguiente Miguel o el heredero de, ¿no? Al final termina siendo injusto, yo creo. Es injusto porque no se valora de la justa medida a lo que tenemos en estos momentos, porque realmente si, por decirte algo, si todos esperan que Aramburu sea el nuevo Valverde, pues seguramente no haga el mismo camino. Igual lo hace mejor, pero parece ser que si no es el mismo camino o si no le supera, ya no es valorable o no es tan importante. Y yo creo que esto es como las generaciones, ¿no? Si tus padres tienen una empresa y tú no lo llevas como tu padre, ¿eres mejor, eres peor? No, eres diferente. No eres ni mejor ni peor. Son otros tiempos, son otras épocas, hay otros rivales, hay otro estilo de carreras y hay que valorar las cosas como se afrontan, no como nos gustaría que las afrontara, sobre todo una tercera persona. Aprovecho porque hoy se nos ha hecho un pelín tarde y se une ahora mi compañero Saúl Miguel. Saúl, bienvenido, aunque sea nada. Yo creo que 5 minutitos tarde habíamos empezado a hablar ya con Machín sobre sus inicios. Estábamos ahora también hablando sobre el momento actual en comparación con aquellos años de los 90, si había alguna similitud o no.
el después de Miguel y el casi inminente después de Alejandro. Saúl, bienvenido, muy buenas. Muy buenas, Nico. He hecho un perico delgado en Luxemburgo, pero bueno, también se vio en aquella carrera, ¿no? Que incluso empezando con mal pie, luego se podía remontar y casi ganar el Tour de Francia. Así que esperemos hacer lo mismo. Y aprovecho también para saludar a José Fernández Machín. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, me incorporo a la charla. Gracias. Gracias, como siempre. Un placer también para mí. Machín, habíamos dejado un poquito el orden cronológico de tu carrera en ese año que se va el CHCS y das el salto o te conviertes en director deportivo, pero es que muy pronto llegas, cuando das el salto al profesionalismo, lo haces de la mano de Mapei. Eso sí que es un salto grande. Sí, la verdad que son circunstancias, además yo creo que esta es una historia que no he contado muchas veces y que fue además dentro de lo satisfactorio, fue un poco complicada para mí, ¿no? Fue incluso difícil Yo me acuerdo que en la época Saunier Dual Amateur hicimos un acuerdo, gracias a Óscar Freire, con Mapei, y el equipo se llamaba Saunier Dual Mapei. De hecho, me acuerdo que en aquel año veíamos el acuerdo que había con Mapei, el interés que también tenía Mapei, no solo en ayudarnos, sino que llevábamos bicicletas con Nago, llevábamos las bicicletas con Nago de Mapei, llevamos la autocaravana. En aquella época llevar la autocaravana en amateur era como si ahora cualquier equipo amateur llevaría un autobús, la autocaravana de Mapei. Entonces realmente ahí me acuerdo que le pedimos a Herminio Zavala que nos ayudase, pues que estaba creciendo el equipo, estaba creciendo, y me acuerdo que fui a llevar 3 ciclistas a hacer un test a Castellanza, al centro Mapei, al centro deportivo Mapei, y si no me equivoco fueron Santi Pérez, David Herrero y Tino Zavalla. Y en aquel momento les hicieron un test y la situación del 2000, si no me equivoco, 2000, que era ese año en Mapei, pues realmente no se sabía si tenían más años y no. Entonces no hubo una oferta en aquel momento para esos 3 corredores y sin embargo sí me la hicieron a mí. Entonces era una sensación un poco de vengo con 3 corredores y parece que me están haciendo la oferta. Entonces no era un momento agradable. Pese a que era una situación profesional buena, no era un momento agradable, ¿no? Y de hecho me acuerdo que los corredores que viajábamos, con 2 de ellos, porque el otro viajaba a otro sitio, me acuerdo que les comenté el tema y dije, oye, a mí sí me han hecho una propuesta, pero es que me sabe mal, ¿no? Porque hemos venido aquí a que vosotros os hagáis un test y realmente me han hecho una propuesta a mí, ¿no? Y los ciclistas al momento dijeron, no, cógela, tira. O sea, era un poco una sensación agridulce, ¿no? Una parte agradable, una parte desagradable, porque realmente no había ido a hablar de mí, había ido a hablar de estos 3 ciclistas y venía yo con la propuesta. Entonces era un poco, no sabía si aceptarla, si no aceptarla, porque me sentía un poco, entre comillas, no sé si la palabra era aprovecharme de la circunstancia, no me sentía cómodo, pero sí me sentía satisfecho, evidentemente, por el reconocimiento que me estaban haciendo a modo de contrato, que en aquel momento me acuerdo que tenía 28 años. Dices que en ese momento el futuro incluso de Mapei no estaba muy claro. Independientemente de que bueno, pues, se tuviese que firmar contratos o renovar patrocinios y demás, ¿existía por lo menos la sensación de que la base del proyecto, lo que había detrás, podía dar lugar a una estructura que todavía sobrevive hoy con la de Lefebvre, tan grande como lo que ha sido eso? Bueno, yo creo sinceramente que aunque se llamaba Mapei Quick-Step, las estructuras son absolutamente diferentes, ¿no? Porque Patrick fue alguien que le dio un valor añadido a Mapei Quick-Step, le dio sobre todo un carácter internacional. Ellos tenían, o por lo menos lo que yo intuía era un aroma muy italiano, y Lefebvre le dio un carácter mucho más internacional. Sí que llevó su parte belga, pero le dio ese concepto internacional que hoy en día es el que existe, y creo que la base de aquel equipo es la que surgió lo que en estos momentos es la globalización del ciclismo, que Mapei en aquel momento lo vivía, ¿no? No solo con 42 ciclistas, con estructuras en diferentes países, con un concepto muy internacional y no con bloques como había, pues con todo mi respeto del mundo. Yo cuando llegué en aquella época, que era con 28 años, pues prácticamente el equipo que tenía Ferretti era italiano en su totalidad, los equipos que tenían en otros países eran
de prácticamente esa nacionalidad. Entonces no había ese concepto internacional, era como muy... Banesto era muy español, Kelme era muy español, tenía algún colombiano, Banesto tenía algún francés, pero las estructuras eran muy nacionalizadas en el país de origen. Y yo creo que Mapei le dio ese concepto, pero las estructuras de Quick Step actual a lo que era Mapei no tiene nada que ver. De hecho, aquello estaba radicado en Castellanza, era toda la estructura y todas las oficinas y service course en Italia, y Patrick realizó una nueva estructura, pero sí la base que podía tener deportivamente de lo que él creo siempre, que es una persona referente para mí. Joséan, has mencionado brevemente a Óscar Freire, has mencionado también, lógicamente, a Mapei, que fue un equipo por el que pasó él, pero hay una historia sobre la que me gustaría preguntarte porque, si no recuerdo mal, tú fuiste bastante importante a la hora de ayudar a Óscar Freire a pasar al profesionalismo, y una historieta en su día que me llamó la atención es que, pues por lo visto, tú le recomendaste personalmente a Óscar Freire a Javier Mínguez para pasarlo con vitalicios seguros. Pero debió de ocurrir algo en su momento que Javier Mínguez no sé qué vio, que no se quedó muy convencido y parece ser que te acusó como de que le habías colado un paquete y tuviste un poco que hacer ahí un poco de casi de engatusador para convencerle de que realmente era un corredor de mucha clase y que no se iba a arrepentir de pasarlo a profesionales. ¿Pasó algo así realmente? La realidad de lo que ocurrió, y es muy fácil, Javier Mínguez fue a un Valenciaga a ver a Pedro Rillo, porque había ganado la Vuelta a Valladolid de una forma espectacular, Pedro Rillo corriendo en Café Baqué, y le fue a ver al Valenciaga, y en ese Valenciaga llegaron 5 corredores. Ganó un tal Óscar Freire, hizo segundo Astarloa, hizo tercero, si no me equivoco, Mancebo, cuarto Pedro Ferrer y quinto Pedro Rillo. Llegaron esos 5 y ganó el Valenciaga. Entonces, en aquel momento empezó a conocer quién era Óscar Freire, y me acuerdo que yo me reuní con él y vino hasta Santander en una salida de un circuito montañés después de ese Valencia conmigo. Me acuerdo además en San Juan de la Canal, donde va a ser la etapa de la Vuelta a España este año, y allí cerramos el contrato de Óscar Freire. Y me acuerdo que cuando era la Vuelta a Vizcaya, no se me olvidará absolutamente en la vida, etapa a Zamudio, se subía el vivero por donde se ha subido en esta Vuelta a España que ganó Igor Antón, se pone líder en una semi-etapa a Óscar Freire y yo le llamo a Javier Mínguez. Y Javier Mínguez me llama, me contesta, pues tenía que hablar contigo porque me han dicho que he cogido un paquete, que no sube nada. Y le digo, pues te llamaba casualidad para decirte que es el nuevo líder y que acaba de ganar la etapa en la Vuelta a Vizcaya. Entonces, subiendo un puerto bastante duro y evidentemente no es un escalador nato, pero es un corredor muy polivalente que tiene una punta de velocidad que te va a ganar carreras, estoy convencido. Y ahí volvimos, entre comillas, a hablar de las bondades de Óscar Freire, como un poco ya con el contrato firmado, inclusive, de lo que era él, de lo que había hecho, de lo que había conseguido, volvérselo prácticamente a vender cuando ya estaba firmado. ¿Te reconoció a posteriori Mínguez que tenías razón y que le había recomendado un buen ciclista? Ahí fuimos quizás los dos un poco machos alfa, ¿no? Digamos que recuerdo que además le dije, ya verás cómo me llamarás antes de que acabe el contrato para renovar el contrato, etcétera, etcétera. Y de hecho me llamó, pero me exigió que tuviese contrato con el ciclista porque se lo pedía en aquel momento ya como Landi, que era el manager de Vitalicio. Sí, fue una historia que tengo todos los matices y me acuerdo perfectamente desde la Z. Tengo buena memoria para esas cosas. Ya se ve, desde luego. Y una última pregunta relacionada con el cántabro. Sabiendo un poco todo esto, ¿no es una anomalía que al final Óscar Freire nunca corriese contigo como profesional y a ti personalmente es algo que te es una espina, te hubiera gustado mucho contar con él o realmente no es tan importante viendo que al final tuvo una buena trayectoria en otros equipos? Yo lo tengo que dejar claro que en su momento yo ayudé a Óscar Freire, pero yo creo que me ha ayudado tanto él a mí o más de lo que yo le podía ayudar a él sin ninguna duda, porque él tenía su calidad, su carácter ganador, y si le hubiese ayudado yo, posiblemente le hubiese ayudado a otro, hubiese llegado donde ha llegado, sin ninguna duda. Y él me ayudó a llegar a Mapei. Él me abrió las puertas de Mapei, él habló siempre bien de mí, y yo siempre he querido tener a Óscar Freire, pero las circunstancias en muchos casos pasan porque el contrato de Óscar Freire era muy alto y nosotros en San Igual
muchos años que hablamos, no podíamos afrontar el lujo de tener a Óscar Freire, que era de lo mejor que había en el mundo en aquel momento, y nosotros no teníamos un presupuesto para afrontarlo. Los años que podíamos afrontarlo, realmente tenía contrato. Los años que acababan contrato, posiblemente el año 2009, después de Saunier Duval, cuando desapareció, era un año que estábamos negociando con Óscar Freire para poder llegar económicamente a un acuerdo que fuese interesante a todas las partes. Esto es un tema económico que lo llevaba siempre Mauro Gianetti, pero el interés en Óscar Freire siempre lo he hablado con él, lo he hablado en aquel momento con su hermano, con Toño, que era su manager, y el interés siempre lo hemos mostrado porque yo siempre he pensado que Óscar Freire, y lo pienso, ha hecho un 50% de las carreras que tenía que haber ganado Óscar Freire, porque era mucho mejor que incluso que el palmarés que tiene, que es muy importante. Hablas de esas circunstancias que a veces, pues eso, no se dan igual por una temporada. Si hubiese quedado libre una temporada antes o una temporada después, pues sí que hubieseis acabado uniendo vuestros caminos. Pero yo recuerdo, no sé si era un ranking oficial o fue algo más de los medios de comunicación, que a Saunier Duval se le señaló durante 2 o 3 años seguidos como el equipo más rentable del ciclismo internacional. Sí, lo hizo el equipo, lo hizo el Marca, hizo 3 años seguidos, me parece que fuimos el equipo más rentable, y me recuerdo perfectamente, porque además tengo todavía ese estudio y esos informes que se presentamos a muchas empresas, evidentemente, para darle un sentido y una rentabilidad a toda la inversión que se hacía, porque ellos calculaban, o se calculaba en el equipo, y también era, me parece que Velo News, calculaban los puntos conseguidos en victoria por el presupuesto invertido, y en aquel momento, esos 3 años, éramos el equipo con menos presupuesto del World Tour, y claro, el punto conseguido era mucho más rentable que el que en aquel momento, por ejemplo, el mayor presupuesto que había, que era Telecom, ¿no? Entonces, sí, a nivel de rentabilidad por euro invertido, o sea, esto se desarrolla a través del ROI, el que entiende un poco de marketing sabe lo que es el retorno del invertido, digamos, como traducción. Entonces, el euro invertido por la captación de espectadores era el mejor invertido de todos los equipos ciclistas, incluso de los patrocinios a nivel de las carreras. Te lo preguntaba porque tú mismo lo has dicho, que quizás el momento más cercano con Óscar, y me imagino porque había detrás un apoyo económico, fue justo el año 2009, cuando desaparece el equipo. ¿Cuánto daño hizo Ricó y toda aquella historia al proyecto de Saunier Duval? ¿Sin eso el equipo hubiese seguido o hubiese incluso aumentado? Pues creo que en aquel momento es una buena pregunta, porque en aquel momento nosotros, ni el equipo, absolutamente nadie, tenía una prima, ni el ciclista, por ganar. El equipo no tenía, pero sin embargo sí teníamos 8 años, que fue la primera vez que se presentó en la UCI un contrato de 8 años de duración por el equipo. Porque lo que la gente no sabe, y aquí lo voy a decir un poco así como el primer año del 2004 nos llega una oferta de una empresa, de un contrato espectacular de muchos millones de euros en aquella época para lo que era el ciclismo, y lo hablamos con Saunier Duval, nos reunimos con el presidente Saunier Duval, les ponemos lo que tenemos y nos dice que no quiere, que te estoy hablando de multiplicar por 8 el contrato prácticamente, y que no, que quiere seguir contando. Entonces yo lo que le pido es decir, vale, pues no me des tanta cantidad, si está firmado el contrato, lo respetamos y los contratos están para respetarlo, pero dame una continuidad en el tiempo para realmente trabajar con los jóvenes, a darles oportunidades y que podamos darle ese espacio deportivo en los años para crecer y crear nuevos talentos. Entonces, firmamos un contrato de 8 años, que no creo que haya habido muchos contratos en la UCI de 8 años de patrocinio deportivo con Saunier Duval. Entonces, la respuesta es sí, ha hecho muchos años. Pues imagínate que nos quedan 6 años de ese contrato. ¿Cómo recuerdas esos días? Especialmente, ya no tanto la comunicación del positivo de Ricó, que me imagino que se vive más o menos igual en todos los equipos, sino cuando veías un futuro a 8 años, que como tú has dicho es larguísimo por delante, y me imagino que empiezan llamadas cruzadas, oye, por favor, vamos a seguir, oye, yo no quiero seguir vinculado a la imagen de esto. ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo sucede todas esas cosas? ¿Se puede contar? Bueno, no, la verdad es que te voy a decir una cosa,
más y quizás a veces los medios de comunicación o a veces algún rival, pero por norma general tuve un apoyo espectacular. De hecho, como bien sabéis, Scott nos apoyó, American Beef, y sacamos en prácticamente un mes el proyecto nuevo adelante. O sea, en un mes, estructura, coches, ropa, todo, absolutamente todo. Y en San Sebastián estábamos absolutamente ya compitiendo y en la vuelta a Portugal. En esos momentos, en ese preciso momento, es como cuando, no sé un poco la similitud, pero por darle, o sea, como cuando tú tienes un accidente, un golpe que vas viendo todo tan rápido y dices, ¿qué me está pasando? O sea, no te lo esperas, no te das un poco cuenta de todas las circunstancias y desde el minuto uno lo que haces es buscar la salida para todo eso, ¿no? Porque no te puedes quedar parado viendo pasar el tren, ¿no? Tienes que luchar, tienes que trabajar y sacamos el proyecto adelante rápido, sabedores evidentemente que la situación tenía que darle una solución a las cosas y dimos solución en aquel momento. Y luego hay unos años en los que incluso estás de manager general de la selección de Chile para Valkenburg y el siguiente Mundial de Florencia. Y vuelves, ya has dicho antes que no era la misma estructura y demás, pero bueno, vuelves o te unes de nuevo a Patrick en unos años en los que ahí yo creo que sí, aunque ya venías arrastrando esa fama, pero ahí es donde realmente forjas esa imagen de cazatalentos, ¿no? Cuesta pasar de estar dirigiendo un equipo, de estar ganando carreras, a trabajar un poquito más en la sombra, aunque sea dentro de la estructura del mejor equipo del mundo. Pues mira, te voy a decir que realmente ni cuesta, incluso te diría que me he divertido mucho y que además he conseguido, siendo una posición en el ciclismo que no existía, una posición que realmente me la inventé, o sea, que nos la inventamos entre Patrick y yo. Además fue una circunstancia que voy a contar, además también las circunstancias, porque como te he dicho, tengo buena memoria y me acuerdo. El Mundial de Florencia, llamo a Saroni, que era el manager del Lampre, el equipo en el que estaba como director esos 2 años, llamo a Saroni, no me contesta, le mando 2 mensajes, no me contesta, y bueno, pues ante la desaparición, me acuerdo que en aquel momento, la segunda vez que llamo por teléfono y no me contesta, que estaba con Bren Copeland además en el Mundial de Ponferrada, me giro y veo sentado en una cafetería a Patrick y me llama, no recuerdo bien, sí, me recuerdo perfectamente, incluso hasta te diría el nombre de la cafetería en Ponferrada, prácticamente en la línea de llegada, y nada, pues me dijo, pues come conmigo, tal, estamos aquí, y me pregunta, ¿qué vas a hacer para ir? Y le dije, pues hasta hace 10 segundos pensaba que sí seguiría, pero si no me ha contestado 2 llamadas, entiendo que tampoco hay un interés. Y me dijo, vente a trabajar conmigo. En el segundo siguiente de tener dudas, entonces era un poco como decir, si te digo que sí y luego Saroni me llama, era un poco una sensación de decir, voy a quedar mal con alguien, ¿no? Ante que no me llamó ni nada, me planteó hacerle un dossier, le planteé toda esta historia de los jóvenes y demás, me dijo que él tenía una idea, hablamos entre los dos, sacamos esta conclusión entre ambos de hacer un formato no de director, sino un formato nuevo de scout, y le hice un dossier. Me encanta todo este concepto de realizar dossieres y planificarlo y tenerlo todo muy estructurado. Le hice un dossier, me dijo en 24 horas te contesto. Pasó un minuto, me llamó y me dijo ok a todo. Y empezó un formato prácticamente en una idea construida en una comida en Ponferrada, en el Mundial de Ponferrada. Y a la pregunta que tú me haces, y aquí te respondo al final, de si ha sido menos gratificante o no, te diría que en muchos casos ha sido mucho más gratificante. De verdad. Para mí no ha sido ningún paso atrás, sino todo lo contrario. Para mí ha sido no un paso adelante, sino paralelo a otro trabajo totalmente diferente que lo considero tan importante o más como el ser manager o ser director de un equipo, porque todos son importantes. Y una cosa que Patrick me dio, y que esto se lo agradeceré eternamente, y por eso siempre llevo un trocito en mi corazón con Quick Step y con Patrick, porque me valoró, me reconoció y me agradeció. Y además públicamente, no solo personalmente.
y que alguien con el carácter de él te haga todo esto, solo tengo palabras de agradecimiento y seguir llevándole el corazón. Sé que Saúl quiere preguntarte alguna cosita, pero me gustaría solamente terminar de esta cuestión de la que estamos hablando, porque iba a decir, y lo acabas de hacer, que las veces que he hablado con uno o con otro, contigo o con Patrick, os habéis deshecho en elogios mutuos y bueno, os queréis muchísimo. Por eso me sorprendió que hace 2 o 3 meses se descolgase con aquellas declaraciones, sabemos cómo es su carácter, tú lo acabas de decir, que tú habías fichado a Pogačar con su dinero, porque le habías ya visto durante el tiempo que habías estado trabajando con él, detectando talentos, y que quizás él fue tonto al no ponerte una cláusula cuando termináis en que no podías trabajar con los ciclistas con los que hubieses estado viendo con el dinero, ¿no? de la estructura de Quickstep. ¿Reconoces quizás que pueda tener razón en cierta medida y ha enfriado eso un poquito vuestra relación o es una declaración de estas rimbombantes que les suelen gustar hacer a él y colar de vez en cuando? Bueno, yo creo que al final ir a los extremos nunca es bueno. Primero por una sencilla razón, porque es como si mañana me dices, gracias a que tú has estado trabajando en Lampre, ¿firmaste en su momento a Richete? Pues le hubiese dicho que sí. Entonces, me he aprovechado del Lampre para que Richete sea el lanzador de Gaviria cuando llega allí. Si me dices, ¿cuándo has hablado con Gaviria estando con Quickstep? Te hubiese dicho, pues con Gaviria hablé estando en Lampre. Entonces, son las circunstancias del recorrido que llevamos todos. Ni me he aprovechado y, de hecho, él me llamó, y tengo que reconocer que me llamó y fue muy coherente, muy correcto, me llamó para pedirme disculpas y diciéndome que la interpretación que se había hecho de sus palabras no era esa exactamente, sino que él me reconoce que todo, y además le dije, mira, si yo tengo tu reconocimiento y tu agradecimiento y encima tu rectificación, no necesito absolutamente que nadie lo publique ni que nadie lo sepa. Él sabe perfectamente el cariño y el respeto que le tengo, él me lo ha demostrado a mí, como bien dices, muchas veces, y eso es para mí lo más importante, el que digan o el que no digan, al final son terceras personas. Él y yo sabemos perfectamente lo que nos respetemos y lo que nos admiramos. ¿Cómo ha cambiado en esta época de sobreinformación esta labor de cazatalentos? Ahora mismo, por ejemplo, es desde casa, claro, uno no va a ir a ver, no va a ir todo el mundo a ver las carreras de los ciclistas jóvenes, pero uno desde casa prácticamente puede acceder a cualquier información de palmarés, incluso en categorías inferiores de cualquier ciclista, y se sabe mucho más desde niños de cualquiera. Entonces, ¿cómo has ido viendo que ha ido cambiando esa faceta? ¿Podría decirse que tiene menos mérito ahora ser un cazatalentos que a lo mejor hace 20 años porque hay mucha más información? O por decirlo de otra manera, ¿hay que hilar más fino ahora realmente para descubrir a los que de verdad están muy por encima de la media que hace 20 años en los que a lo mejor, pues como tanta gente no tenía oportunidad de ver los resultados que tenían, pues si tenías la suerte de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y echarle en el ojo, era como un poco más fácil para uno porque no tenías tanta competencia de otros viendo lo que hacen los ciclistas? Primero, no estoy totalmente de acuerdo al concepto que dices de ver los resultados desde casa y demás, porque no es verdad que los mejores resultados se ven desde casa, ni mucho menos con los resultados. En amateur y en categorías inferiores no se corre con profesionales. El mejor normalmente no es el que gana, porque normalmente suele llegar una fuga. Y por decirte algo, no sé, por un ejemplo que conoceréis, la París-Roubaix que gana Filippo Ganna no es el mejor de la carrera. El mejor de la carrera, sin ninguna duda, es Cortina. Y Cortina hace el 10º. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente ve los resultados. Pero es que si yo hubiese firmado solo por resultados, Renko Evenepoel no lo hubiésemos firmado haciendo cuarto una etapa en la Vuelta a Vizcaya Junior. Remy Cavagna se hubiese firmado viéndole hace segundo en un campeonato de contrarreloj en Francia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esas cosas realmente es donde hay mucha equivocación, porque a veces la gente contrata por resultados, o como dices tú, viendo desde casa los resultados, y los resultados en amateur
son a veces muy distantes de la realidad. Una cosa es que sea un sprint puro o una carrera en montaña, pero a veces una carrera en montaña, el otro día, por ejemplo, llega una carrera en montaña en Romaña, donde casi gana el tercero, ganó al final Ayuso. Es que Ayuso le cazan en el último kilómetro de una fuga que viene desde fuera. Si tú ves el tercer corredor y dices, después de Ayuso y del segundo, resulta que es el más fuerte. No, es el corredor que más aguantó de la fuga. El tercero, el sexto, el octavo fueron corredores de la fuga, fueron los mejores ganadores. Fueron los últimos que se cogieron la fuga. Quien no vea eso está firmando con los ojos cerrados. Muy interesante, precisamente has hecho el tipo de distinción que quería conocer para dar verdadero valor, ¿no? a lo que es la figura del cazatalentos. A ver si puedes responder de una forma específica a esta pregunta también relacionada con lo mismo. En tu trayectoria, ¿cuál dirías a lo mejor que ha sido un gran descubrimiento que no parecía para tanto, pero que tú le viste que tenía algo? Y por el otro lado, alguien que por su trayectoria de joven confiabas que iba a llegar muy lejos y sin embargo te terminó decepcionando con el paso de los años en profesionales. Bueno, yo creo que hay muchos casos, ¿no? Cuando realmente trabajas con tantísimos, el otro día un periodista colombiano dijo que había ayudado a venir a Europa entre juveniles, profesionales y demás, a 99 corredores colombianos solo. Y no soy manager, no me llevo, como dicen ellos, ni un pesito, ni un euro, ni nada, nada. Mi trabajo no es cobrar comisiones. Pero hay muchos. Yo creo que a veces en el lado negativo poner solo un nombre es un poco feo, pero en el lado positivo a veces me quedo corto si digo solo un nombre, ¿no? Pero sí es cierto que Gaviria, por decirte algo, o que es lo difícil de un scout o hacer scouting, es ir a Colombia y coger velocistas. Porque es que no hay una carrera al sprint. Entonces, es que las carreras que puede ganar un velocista en Colombia son el 5% de las que pueden ganar en Europa. El 5%. Entonces, ir a la Vuelta a la Juventud y ver a Álvaro Hots o ver a Fernando Gaviria que no ganan una sola carrera, no es fácil. ¿Por qué? Porque en aquel momento ganaba Carapaz y el que ganaba era Carapaz. Entonces lo más fácil era firmar a Carapaz porque había ganado. Pero realmente el encontrar un velocista en 0 victorias, cuando realmente los velocistas son los que tienen que conseguir victorias, pues es lo realmente complicado. Y ahí es donde el estar en los sitios y el ver, pues a veces un simple sprint especial o simplemente ver una demostración espectacular y no llegar a meta, es donde realmente se puede ver donde hay talento. En ese sentido, y volviendo un poco a lo que te preguntaba al principio, la diferencia o las similitudes entre aquel fin de época de Miguel y el aparente fin de época actual, es muy curioso y tú lo debes de conocer bien con Tadej, la situación del ciclismo en Eslovenia. Si lo cogiésemos y sabiendo que estamos hablando de dos países completamente distintos, aunque solamente sean tamaño, en población, etcétera, etcétera. Pero no creo que te encuentres a dos corredorazos como son Roglic y Pogačar, más todos los que ellos están eclipsando de su país de la nada, ¿no? De generación espontánea. Uno puede ser, pero tantos no. ¿Qué crees que debería hacer o debería aprender España ante la situación en la que estamos ahora de esa probablemente última década o 15 años en la que Eslovenia ha estado trabajando para recoger ahora los frutos? A ver, yo creo que son circunstancias que a veces la rivalidad implica un poco la obligatoriedad a estar a un nivel. Cuando realmente tú eres uno de los mejores del mundo, pero no eres el mejor de Eslovenia, te obliga a ser mucho más competitivo, etcétera, etcétera. Pero si trasladamos lo que ahora mismo pasa en Eslovenia, hace unos años a España, donde hemos hablado antes que había 6 corredores en el top 10, o Estados Unidos, donde en la época de Armstrong tenía a muchísimos corredores americanos entre los mejores del mundo y ahora posiblemente no existan, ¿qué ha hecho mal Estados Unidos o qué ha hecho mal ahora? Mi opinión, ¿qué se debería hacer? Pues posiblemente yo lo que creo es que todos estos países como Noruega, como Dinamarca, como Eslovenia, a nivel internacional ellos tienen que salir. Sub-23, o sea, a nivel de sub-23 y de categorías inferiores tienen que salir al extranjero para competir. En España no se sale tanto porque realmente si tú sales a competir Ronde Lizard,
no haces la Vuelta al Bidasoa. Entonces posiblemente no tenga sentido salir a correr Ronde del Izar cuando dejas sin cubrir una de las mejores carreras, por no decirte la mejor carrera sub-23 por etapas que hay en España. Entonces, ¿qué sentido tiene? Yo sí que provocaría que la Federación Española, como bloque, sea los corredores que vienen seleccionados por la roja o por la blanca o como sea ahora mismo, sea un concepto de victoria, como así lo tiene Italia. Italia, el vestir la azzurra, es casi como un triunfo. En España ese concepto no existe. Y el concepto de salir fuera y conseguir victorias fuera es como que si te marchas a correr fuera y no ganas la Copa España, resulta que estás perdiendo oportunidades, cuando realmente lo que estás haciendo es haciendo más de lo mismo. Y no es una crítica, todo lo contrario, sino que Dinamarca, Noruega, tienen que correr fuera porque en su casa tienen pocas carreras. Entonces los jóvenes corredores noruegos y daneses son competitivos desde que tienen 18 años y prácticamente corren todos en equipos continentales, porque no hay otra forma de interpretar el ciclismo de máxima competición si no es corriendo a nivel internacional, y que en España eso no existe. Machín, se nos está acabando el tiempo de este programa y bueno, como Saúl ha hecho un perico, como él mismo ha dicho, y ya que lo he empezado yo, me voy a arrogar el derecho de despedirlo antes de citarte para la próxima semana y tener la segunda parte de esta charla, pero como este programa se está emitiendo por primera vez el mismo día que arranca el Giro de Italia, no quiero dejarte esta pregunta para dentro de una semana. ¿Qué esperamos de UAE en el Giro? Porque, bueno, parece que es más un equipo pensado para hacerlo bien en la general, sí, buscar un top 10, sobre todo etapas, pero aspirar a ganarlo en principio no me parece una opción. Sí, siempre existe, claro, pero no tan clara como si llevases a Pogačar, por ejemplo. Obvio, pero es que esas opciones pasan por los dedos de una mano y sobrarían a veces hasta dedos, ¿no? En el cómputo general, no en el cómputo de cada equipo, sino en el cómputo general. Entonces, es obvio que en todas las carreras la garantía absoluta de favoritismo no se va a tener. En el Giro Italia lo que sí te garantizo es que vamos a ser protagonistas, vamos a ser inconformistas y vamos a ser atacantes. Tenemos a David del Fórmulo, que ya sabe lo que es hacer 3 veces en el top 10 de una gran vuelta. Vamos a intentar mejorar eso. No sabemos ni queremos ponernos ni un techo ni un objetivo, simplemente disfrutar de lo que hacemos, que David sepa que confiamos en él. Y luego tenemos un corredor de garantía como Diego Ulissi, que sabemos que ya ha ganado 8 etapas en el Giro Italia en los años precedentes y que tiene asignada la X a varias etapas y donde sabemos que podemos afrontar con él. Aparte de todo ello, tenemos un bloque de 3 velocistas para el sprint con Gaviria, Richeze Molano, que son expertos, son ganadores y que espero que Gaviria tenga un nivel realmente importante para conseguir las victorias en el Giro Italia y estoy convencido que lo pueda conseguir. Aparte de estos 3, también está Valerio Conti, que ya sabe lo que es vestir incluso la malla rosa durante varios días como líder del Giro Italia, y llevamos a Dombrowski, que también sabemos y sabe lo que es el Giro Italia, y también llevamos un corredor que tengo depositadas muchas esperanzas, un joven talento que espero que en el Giro Italia de ese toque al interruptor de convertirse en un buen ciclista, convertirse en un ganador, que es Alessandro Covi. Sé que igual a los directores nos gusta que os preguntemos por corredores que no están en vuestro equipo, pero es que no me puedo resistir. ¿Qué tenemos que esperar de Remco en este Tour en este Giro? Y a la vez, ¿quién va a ser la revelación de este Giro? A ver, realmente revelación. No sabría decirte ahora mismo la planificación pero todo el mundo diría, por ejemplo, pues que Egan Bernal o que Simon Yates, que es el gran favorito, creo, para este Giro Italia, o no sé, o otro tipo de corredores, como puede ser incluso. Quizás yo, aunque ya no es revelación, un Joao Almeida, un Blasov, un Daniel Martínez, son corredores que sí que pueden dar una sorpresa importante, ¿no? Porque son corredores que seguramente no estén en la quiniela de las apuestas 5 estrellas, como suelen decirse, pero ojito que lo van a hacer muy, muy bien.
Muy bien, pues despedimos esta primera parte de la charla con Machín. Le citamos ya para tener, como solemos hacer siempre, una segunda parte en la que prometemos que vamos a hablar de Pogačar, de Hirschi, de Ayuso y de la actualidad del que ahora mismo es uno, si no el mejor, uno de los grandes equipos a batir en el ciclismo internacional. Machín, espero que nuestros lectores y nuestros oyentes hayan tenido esa sensación que yo comentaba al principio, ¿no? Que es mejor no hablar mucho y escucharte, porque yo por lo menos he vuelto a aprender un montón y Saúl, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que con estas charlas acabamos aprendiendo todos. Completamente, y además sorprendido muy agradablemente por la gran memoria de Joséan, que siempre es un regalo para este tipo de charlas también, que alguien tenga tan claros sus recuerdos. La verdad que tengo buena memoria y más cuando haces algo que te gusta o que te apasiona, como para mí es mi trabajo, pues realmente tienes esos recuerdos como grandes recuerdos. Incluso hasta los malos los tengo, digamos, como buenos porque significa que has aprendido muchas veces de las cosas y a veces no solo se aprende cuando haces las cosas bien, que a veces se hacen por inercia y salen bien, sino cuando haces las cosas o no salen tan bien, sabes cómo realmente tienes que hacerlas, ¿no? Y realmente tienes que tener memoria cuando te apasiona lo que haces. La verdad que para mí es un auténtico placer hacer ciclismo y estar en el mundo del ciclismo. Pues amigos del Coche Escoba, hasta aquí ha llegado esta entrega. Como he dicho, seguiremos hablando con Machín en el próximo programa y él lo ha dicho ahora. Aquí lo que somos tres apasionados del ciclismo y lo que pretendemos, por lo menos por parte de Saúl y la mía, es que eso lo notéis en las charlas distendidas y en las que intentamos entender un poquito mejor el cómo y el por qué las cosas suceden de la manera que suceden en nuestro deporte. Si os ha gustado, por favor, no os olvidéis darle al like y suscribiros al canal para estar siempre al tanto de lo que vamos publicando semana tras semana. Adiós, gracias.